Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y yo sé que los abandoné mucho tiempo, pero aquí estoy una vez más. Mi trabajo de adulto ya saben cómo es, pero siempre voy a regresar y en el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de citas del terror, citas que salieron mal y me voy a enfocar tanto en relatos de la vida real como cosas paranormales y misteriosas. En concreto les traigo tres casos, espero que les gusten mucho y sin más que decir, empecemos con el video. Para comenzar con la primera historia, esta se titula Nunca confíen en los doctores y como protagonista tenemos a Jacqueline. Jacqueline cuenta que ella nunca había sido como muy de socializar en la vida real con hombres y esto la llevaba pues a estar como muy metida en las aplicaciones de citas, concretamente en Tinder, donde solía tener muchísimas citas, pero ninguna pasaba más allá de la primera cita y de que tuvieran así phone you y ya después ya no le volvían a hablar. Ella cada vez se iba cansando más hasta que en un día recibió un match de un chico que le pareció muy buen prospecto. Ella leyó el perfil y en este pues él decía que era doctor, que tenía hobbies muy parecidos a los de ella, que le gustaban los animales y que pues sus planes a futuro alineaban a lo que Jacqueline quería también en ese momento, ¿no? Total que ella decidió también darle match y empezaron a hablar, duraron así como por una semana, no se conocieron luego, sino que duraron hablando pues prácticamente todos los días de esa semana para ver si había química y conexión y que no nada más pues le estuviera llamando el perfil de él, ¿no? De que era doctor y que pues se veía que tenía dinero. Básicamente ella estaba deslumbrada un poquito por cómo él se manejaba. Pasando esa primer semana, decidió decirle que estaría cool que se vieran y él le dijo que sí, que también estaba dispuesto, que le parecía una persona muy interesante y que sí estaba dispuesto como a intentar salir con ella, ¿no? O sea, de que verse y ver si en esa cita todo salía muy bien, después salir y no sé, como intentar formalizar, pero sin apresurar nada, ¿no? Total que ella estaba muy emocionada porque decía que al fin había encontrado como a la persona ideal. Muy a pesar de que nada más llevaban una semana saliendo, ella decía que, ok, o sea, quizá no lo conozco bien, pero por lo que he platicado con él en el mensaje, se ve que es una buena persona. Llegó el día de la cita, digamos que fue en un fin de semana, un viernes. Ella se arregló y él le dijo que la iba a llevar a un restaurante muy caro. Entonces a ella, ahí otra vez ella dijo como que, oh my god, va a invertir dinero en mí. La cena fluyó con total normalidad, estuvieron charlando por un par de horas y entre charlas pues también bebieron un poco, se empezaron a poner así fondue y él le dijo que estaría cool que fueran a su departamento. Ella le dijo que sí, que también pues le gustaría ir. Entonces se dijeron al departamento del chico y pues ahí pasó lo que tenía que pasar. O sea, tuvieron así fue you. Y ya, pasó un día, seguían hablando con normalidad y ella también como que después empezó como a olvidarlo al chico, ¿no? Porque tenía mucho trabajo, entonces estaba un poquito presionada y como que ya no le contestaba tanto. Pero en esa semana, que ya como que empezaron a perder comunicación, después de que se habían visto ese día de la cita, ella empezó a notar que tenía como molestias allá abajo, ¿sí? O sea, tenía molestias y que le dolía un poco y también le empezó a salir como un sarpullido en la parte de las piernas así súper feo y ella se empezó a preocupar. Ella pensó que a lo mejor pues era por el estrés del trabajo, que tenía mucho trabajo, o también pensó que a lo mejor pues este güey sí le había pegado algo, ¿no? Ella empezó a preocuparse y decidió ir al médico y al médico, al examinarla, después le entregó los resultados y le dijo que esto que ella tenía era muy extraño y que no era común que pasara este tipo de cosas. Ella se asustó y le preguntó que por qué decía eso, ¿no? Y ya el doctor le dijo todo y resulta que ella sí tenía una infección de transmisión sexual, pero que le había pasado porque esto pasa cuando la gente tiene así you con animales o con personas desvividas. Y el doctor le preguntó que si ella hacía estas cosas o que si necesitaba ayuda psicológica, ¿no? Y ella le dijo como que no, o sea, yo no tengo este tipo de cosas, o sea, yo no me interesa este tipo de cosas, y tampoco es como que ande con tantas personas como para que alguien me haya pegado a eso, ¿no? Y ahí de pronto ella pensó en el chico con el que había salido en Tinder. Ella dijo como de que
quizá es él, pero no creo porque es médico, o sea, él no tiene contacto con cuerpos así desvividos, o sea, él es médico general, esa era la idea que ella tenía, ¿no? Entonces el médico le dio pues su tratamiento a seguir, le dijo que tenía que hacerse más pruebas de sangre después porque es muy difícil cuando te detectan esa cosa que te la erradiquen por lo mismo de que pues es algo fuera de lo común, vaya. Total que ella se paniqueó un poco, pero ya al haber tenido el tratamiento, al mismo tiempo dijo como de que, ok, pues ya me pasó, ya ni pedo, y empezó a tomar el tratamiento, pero sí tenía la espinita, ya decía como que quiero hablar con él y quiero que él me diga qué onda, o sea, porque esto no es normal, y es la única persona con la que he tenido así Fonyu en este tiempo, ¿no? Entonces que al momento de que ella se fue a Tinder y buscó su contacto, ya no estaba, o sea, ya él ya la había bloqueado y ahí pues ella obviamente empezó a como a paniquearse más, dijo como de que ok, sí fue él el que me hizo esto, no puede ser. Ella le había tomado una foto de captura a su perfil de Tinder, entonces lo empezó a buscar con Google, lo empezó a buscar así de que ya ven que si pones la foto, pues te salen coincidencias de personas, ¿no? Entonces a ella le salió una coincidencia de un chico que se parecía mucho a él en Facebook. Entonces ella se metió al perfil y sí, literal, sí era el mismo chico. Y en su descripción decía que trabajaba como médico, pero médico forense. O sea, literal, sí era el chico ese el que le había pegado pues la cosa ahí abajo, ¿no? Y ahí ella le empezó a mandar un montón de mensajes de que no, que eres un pendejo, que por qué no me dijiste, que asqueroso, que haces esto y que no sé qué. Aquí no estamos para juzgar, pero yo sí juzgo a este tipo de personas que hacen este tipo de cosas. O sea, no lo de la chica, sino lo del otro güey, lo del doctor. Porque, ¿cómo vas a andar haciendo así funyu con personas desvividas? ¿Les hace sentido? Están como los Terians. O sea, no voy a decir nada, no voy a abrir el hortito ahorita de ese tema, en otro video mejor hablo. Y ya no, entonces ella le empezó a mandar un montón de mensajes, pero él nada más la dejaba en visto. Creo que ella envió como 50 mensajes y él ya al último pues la terminó bloqueando otra vez también de Facebook, ¿no? Pero ella sí se quedó como que muy asqueada de que como en esta experiencia que tuvo a entender de que una persona que se veía súper recatada, súper educada, que tenga este tipo de gustos y ella sí se quedó asustada y desde ese momento dice que se tomó un pequeño descanso como de todas esas apps porque le daba miedo de que otra persona o resultara contagiada de que ella le contagiara esa cosa a la persona o que alguien más le pudiera hacer a otra cosa mucho peor de lo que le pasó con este güey, ¿no? Y pues así termina esta historia. Y esta historia fue muy popular en Reddit, que hasta la hicieron una película, está en una película independiente. La verdad la película se ve un poquito chafa porque pues es de bajo presupuesto, pero está cool porque literal lo que les estoy contando literal lo hacen película, pero el final de la película sí está un poco más turbio. Se las recomiendo que la vean, se las voy a dejar aquí para que la identifiquen, pero sí está palomera, diría yo. Y pues nada, vamos con la siguiente historia. La siguiente historia tiene como protagonista a Sara. Sara cuenta que toda esta historia comenzó cuando ella se consiguió un nuevo trabajo. Resulta que en este trabajo ella era amable con todos sus compañeros, ¿no? En general, pues los saludaba de hola, adiós y hasta ahí, ¿no? Mantenía o trataba de mantener una actitud profesional, pues más que nada porque había tenido varias experiencias en el pasado con sus compañeros y esta vez quería que pues fuera todo más profesional. Pero entre todos sus compañeros había un chico que a ella le llamó la atención. El nombre de este chico, por ponerle un nombre para la historia, no es un nombre real, pero vamos a ponerle Bruce. Este chico le llamó la atención a ella porque ella decía que se veía como un hombre muy respetuoso, muy atento, que siempre estaba dispuesto a ayudarla cuando ella tenía problemas o si ella no podía estar en el trabajo, él siempre se ofrecía pues a cubrir turnos de ella o cosas así, no era muy servicial, en todo sentido como que era muy dispuesto, estaba muy disponible para ella. Esto a ella le empezó a llamar un poco la atención y al principio, literal, ella también nada más lo trataba de que, hola, adiós, ¿cómo estás? Bien y ya. Pero después de un tiempo, sus descansos entre comidas, o sea, como que para comer coincidían
y empezaron a hablar más, empezaron a conocer más y se consideraba una persona tímida, pero al mismo tiempo pues como que si estabas en confianza ella ya te hablaba más. Al cabo de unos meses esa relación laboral se convirtió pues ya que fueran amigos y como les digo, salían a hacer cosas, pero como amigos, no como otra cosa. Pero resulta que un día el Bruce la invitó a cenar y ella pues aceptó así normal, ¿no? Como que, pues vamos a salir de amigos. Pero la cita era porque él quería proponerle que si fuera su novia. Entonces ella, como ya lo tenía idealizado y ya pensaba que era un buen prospecto para ser pues su novio, obviamente le dijo que sí. Total que desde ahí empezaron a andar y duraron aproximadamente 3 meses. En esos 3 meses ella no le decía nada a su familia ni a sus amigos cercanos todavía porque quería asegurarse de que pues todo iba a estar bien, ¿no? Como los 3 meses de prueba de Spotify. Entonces ella empezó a introducirlo de poco en poco con sus amigos, les caía bien hasta eso, pero a quien no se lo había presentado era su mamá, como que ella sentía que no era el momento. Pero un día que ella fue a visitar a su madre, pues de la nada como que a ella se le salió, estaba emocionado, se le salió decirlo, ¿no? De que, ay, yo estoy saliendo con este chico, que no sé qué. Y la mamá al principio dijo como de que, ay, qué padre, ¿no? Que después de tanto tiempo hayas salido con un chico, porque creo que ella ya andaba en los 30 o como en los 28 por ahí. Entonces le dijo, ay, qué bueno, que sea tu primer novio, que no sé qué. Pero la mamá pues todavía no había visto ni una foto de él. Entonces esta Sara sacó su teléfono y le empezó a mostrar fotos de él, ¿no? De, mira, aquí fuimos a comer a tal lado, mira, aquí fuimos al cine, que no sé qué. Entonces la mamá, al ver esta foto donde salieran los dos, empezó a como a hacer caras, como de que como que esta persona me parece familiar. No sé si ya lo haya visto en otro lado, pero me parece muy, muy familiar tu novio. Y le preguntó, ¿cómo dices que se llama su nombre completo? Y pues ya le dijo un nombre completo, ¿no? De que Bruce Jenkins o Bruce algo. Entonces la mamá dijo, ay, me suena muy familiar su nombre, mira, o sea, no sé de dónde, pero creo que sí lo he visto. Y ya está ahí. Esta Sara desvió la plática hacia otra cosa y ya dejó pues el tema de su novio por la paz y como que sí se sintió un poco incómodo el momento que vivió con su mamá pues al presentarle a su novio, ¿no? Porque pues su mamá siempre hacía estas caras de what the fuck. Pero pues ya, la mamá no se quedó tranquila y dice que empezó a buscar en internet cosas relacionadas con su novio. Entonces empezó a buscar su nombre de que Bruce Jenkins en tal lado. Y le empezaron a salir resultados. Y resulta que ese güey había estado implicado en una desvisión de una chica. Pero que todo esto había sucedido cuando ellos eran muy jóvenes, cuando Bruce tenía como 16, 17 años. Entonces que él junto con otros compañeros le habían hecho cosas muy horribles a una chica, cosas que pues no puedo decir aquí, pero ustedes se imaginarán qué tipo de cosas, y también pues que terminaban desviviéndola, pero que como eran menores de edad, todos los actos que hicieron obviamente fueron clasificados como rebeldía y que tenían problemas psicológicos. Entonces a todos los mandaron a un centro psiquiátrico, creo, y después lo mandaron a una como correccional para menores. Entonces después, cuando cumplió los 18, lo metieron en un programa de reinserción social en donde prácticamente le borraron el nombre anterior o parte de su nombre anterior y para proteger según su identidad, ¿no? Y de que pudiera vivir otra vez su vida. Entonces la mamá de Sara fue con Sara y le presentó todo lo que había descubierto. Y Sara al principio se quedó como de no manches, ¿cómo es que encontraste todo esto? No te creo. Pero volvió a revisar las fotos que Sara tenía en su teléfono con su novio y revisó los artículos que su mamá le había enseñado. Y sí, literal, si era la misma persona, pues nada más que obviamente se miraba más joven, ¿no? Entonces ella decidió confrontar a su novio, pero en los últimos días ella se guardó las cosas, se guardó como una semana de eso que ya sabía sobre él y empezó a detectar pues diversas conductas, ¿no? De que él se mostraba de que muy pulcro, que era muy buena onda con todos, que era muy caballeroso con ella, pero después notaba que hacía cosas como muy de que controlador o que no la dejaba estar en contacto con otros hombres. O sea, empezaron a salir las cosas que ella no veía porque pues obviamente estaba toda endiosada con él, ¿no? Entonces, pasando esa semana, ella ya no quería verlo, ni siquiera iba a su casa. Él le decía de que,
oye, vamos a ver a mi casa una película, o vamos a cenar a este restaurante. Y ella le decía, no, es que tengo que hacer otras cosas, no, es que me siento cansada. Entonces ya no quería verlo en un lugar donde nada más estuvieran ellos dos. Total que al final de esa semana lo citó en un parque y fue ahí donde le dijo, mira todo lo que descubrí de ti y por qué no me dijiste pues que esto era parte de tu pasado, ¿no? Entonces que él le dijo que pues es parte de su pasado justo por eso y que no sentía nada, o sea, que pues ya pasó y ya. Y que ya se quedó de que, what the fuck, o sea, porque es parte de tu pasado y ya, o sea, no te da igual. Y él, pues sí, ya lo hice y ya pagué por lo que hice y pues ya no. Que ella veía en su cara el cinismo de que él no se arrepentía, no se le miraba la cara de arrepentimiento o de que, no, sí, perdóname, que no sé qué, te lo debía de haber dicho. O sea, él se miraba de que, pues indiferencia así, X, como persona narcisista, haz de cuenta, ¿no? Y ya, en ese momento ella decidió cortar con él, le dijo que ya no quería estar con él porque pues le había ocultado algo y que no sé qué. O sea, ella puso como pretexto esto, pero también por las otras actitudes que ella había visto, pero obviamente pues eso no se lo dijo, ¿verdad? Entonces terminaron y después de un tiempo, ella duró un mes nada más trabajando ahí en el lugar donde ellos trabajaban, porque después notaba que él nada más se le quedaba viendo, que la esperaba cuando salía del trabajo para interceptarla e intentar disque reconquistarla, y que hasta a veces sentía que la seguía a su casa. Entonces que ella no se sentía segura estando ahí con él, ni tampoco pues estando cerca, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue que se salió de trabajar y se tuvo que mudar del lugar donde estaba a vivir otra vez con su madre, porque no se sentía segura, porque Bruce la estaba persiguiendo. Y después de un tiempo pues ya de vivir con su mamá, creo que ya Bruce la dejó en paz, pero que sí fue una etapa como muy rara porque ella vivió todo el proceso de que cuando conoces a alguien y tiene una careta así de que muy buena persona, que la persona más guapa y considerada, amable del mundo, te hace caso y luego ya después que se transforma en algo muy turbio. Como ven esta historia, yo la verdad me identifiqué mucho porque yo sí he pasado por cosas como estas y es muy difícil al principio reconocer patrones, pero ya después, cuando vuelves a tener un tipo de experiencia con personas así, ya te la viene en guanga porque ya sabes cómo se comportan. Entonces, es muy turbio cómo las personas se disfrazan al principio de príncipes encantadores y después resultan ser unos Shreks. Pero bueno, vamos con la tercera y última historia. La última historia la voy a leer, aquí la tengo, y se llama La casa de mi novia está embrujada. Por ser fechas de San Valentín, les traigo una anécdota que sucedió en la casa de la que antes era mi novia. Era una tarde del 14 de febrero de 2017 y después de haberla invitado a comer y pasar una buena tarde, fui a acompañarla a su casa. Ya estando en su casa, señaló que aún era muy temprano, así que le pidió permiso a su mamá para que yo pudiera pasar a ver una película y su mamá respondió que sí, así que entré y estuvimos buscando por alguna película que nos agradara a ambos. Su mamá nos dio permiso de estar en su cuarto, la regla era tener la puerta abierta, ya que nos estaría vigilando que no estuviéramos haciendo algo raro. Total que vimos la película y esta se terminó, estábamos viendo Constantine. Fue entonces que ella se paró para dirigirse al baño y yo estaba incorporándome de la cama. Me puse en la orilla de la cama para querer ponerme mis zapatos y cuando intentaba hacer esto, uno de mis pies fue jalado hacia abajo de la cama y yo me quedé en shock. Fue tanta la fuerza de este acto que quedé de rodillas. En eso llegó mi novia y se quedó claramente sorprendida preguntando por qué estaba en esa posición. Honestamente no supe qué contestar, ni yo sabía qué había ocurrido, pero me puso de pie otra vez. Salimos a su patio con la intención de despedirnos, pero se escuchó un golpe seco en su habitación. Su recámara tenía una ventana hacia la calle y era el cuarto más cercano al patio, por lo cual era obvio que el ruido provenía específicamente de su recámara. Nos metimos a su casa, queriendo ver qué sucedía, y cuando entramos encontramos a su madre en la sala con un gesto de susto. Se nos quedó viendo y solo atinó a señalar el cuarto de mi novia diciendo en voz baja que ahí había alguien. Yo entré a revisar solo el cuarto y de verdad que no vi nada. Mi novia no entró conmigo, pues estaba claramente preocupada por su madre. Abandoné el cuarto y me dirigí hacia el comedor, donde ya se encontraban ellas, cuando la puerta de la habitación se cerró de golpe y se escuchaban voces dentro,
como si estuvieran practicando varias personas. Quise abrir la puerta, pero no me era posible, era como si hubiera sido cerrada por dentro. Le preguntamos a la señora sobre lo que vio o por qué era su miedo, y dijo que alguien estaba dentro del cuarto, pasando de un lado a otro y que se escuchó un golpe muy fuerte. Ella pensó que éramos nosotros discutiendo, por lo cual ya iban a sacarme ella según del cuarto, y fue entonces cuando nos vio entrar por la puerta principal. Después de estar un rato tratando de descifrar qué era lo que había ocurrido, decidí probar si la puerta ya se había destrabado y sí, así era. La pude abrir sin problema y como si nada hubiera pasado. Todo estaba en su lugar. Mi novia me pidió que no las dejara solas, pues tenían mucho miedo. Decidí quedarme un poco más. Ellas se iban a quedar en el cuarto de su madre y yo en el sillón de la sala. Nos quedamos dormidos y en días posteriores yo la seguía visitando, pero ya no hubo ruido de golpes, solo de vez en cuando se escuchaban voces, como si hablaran en murmullos y en un idioma intangible. La verdad es que me quedé con la duda y siempre quería descubrir qué era lo que había comenzado esa situación, qué era lo que había pasado. Fue ahí que me enteré que hace no mucho tiempo, cuando el hermano de mi novia aún vivía con ellas, este sufrió una fuerte infección que le provocó temperaturas muy elevadas que lo tenían al borde de la muertichis. Pero cuando peor estuvo, hubo una persona que los visitó, tipo era un amigo de la familia, que además era chamán, y ahora, o que creía en energías y todo eso, y que les aseguraba que cuando fue a saludar a su habitación, este se encontraba mirando hacia su closet y apuntando con el dedo alterado y diciendo que había algo ahí con ellos. El amigo fue a buscar a su mamá, pero cuando volvieron a la habitación, el chico se encontraba normal, como si no hubiera pasado nada. Todos creemos que lo que esa vez fue visto era lo que en ese momento estaba manifestándose en la casa de nuevo. Al tiempo terminé con ella y ya no supe si seguían pasando esas cosas raras en su casa. Fin. Ándale. ¿Me estás hablando que tu novia era la dueña de la casa de cañitas? Porque esta historia me suena a cañitas. Pero pues cada quien el plagio que quiera hacer, ¿verdad? Me pareció interesante porque creo que sí muchas cosas guardan energías, pero sí me da totalmente cañitas, totalmente la vibra de cañitas. Pero bueno, todo tiene un fin y hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las historias que te traje. Siempre intento, ya saben, hacer un mix de historias de chismes, de misterio y de terror. Entonces creo que me pareció buena idea mezclar este tipo de historias diferentes, ¿no? Espero que si les gustó el video puedan apoyarme suscribiéndose, dejando su like. Y antes de irme quiero decir que se vienen cambios en el canal, ya lo verán en próximos videos, pero más que nada es porque quiero darles no solamente este tipo de contenido, sino pues cosas más personales, cosas que más me representen, que no sea nada más el Aiden que cuenta historias, sino el Aiden que cuenta su historia. Entonces, pues más que nada es eso, ¿no? También quiero abarcar otros nichos, pero yo sé que mis verdaderos reales se van a quedar aquí conmigo y pues nada. Sin más que decir, recuerda que mi nombre es Aiden y nos vemos en un próximo video. Bye.